indispensables para la izquierda en España. Ahora deja la dirección del sindicato UGT mientras se celebra el 36 Congreso. Un 96% de los delegados ha respaldado su gestión, pero Nicolás Redondo, militante de la Unión General de Trabajadores desde los 18 años y secretario general desde 1976, sabe que tras estos aplausos se ocultan críticas y recelos, lealtades y decepciones agudizadas en los últimos tiempos. Me marcho en este sentido pues satisfecho y también con esa satisfacción muy humana de no estar condicionado, de no ser prisionero de una serie de responsabilidades. Te sientes como una especie de desahogo, ¿no? Es decir, bueno, ahora me encuentro más libre. La UGT se enfrenta al relevo de Nicolás Redondo en medio de la penuria económica, el escándalo y una división más aireada que nunca. Tras el lujo de este palacio de congreso se reúnen los 800 delegados que votarán mañana la nueva estrategia sindical y la nueva dirección. Entre ayer y hoy, la UGT va a elaborar una propuesta para el reparto del empleo en España, basado en la reducción de las enfrentadas por el poder en la central. Una de ellas la encabeza el secretario general de UGT de Andalucía, Cándido Méndez, a quien ha designado sucesor el propio Nicolás Redondo. Su visión del trabajo sindical es muy clásica. Yo soy un decidido partidario del concepto confederal de la Unión General de Trabajadores, de defender un proyecto sindical que tenga cohesión a nivel de Estado y que tenga como objetivo fundamental la defensa de los intereses generales de los trabajadores. La garantía de defensa del proyecto confederal en esta nueva etapa debe de sustentarse fundamentalmente sobre la federación. El otro candidato a la sucesión es Manuel Fernández, más conocido como Lito, el líder del sindicato del metal. Ha sido muy crítico con la gestión de Nicolás Redondo y con el idilio que éste mantiene con comisiones obreras. Una de las críticas duras que se ha producido en nuestro Congreso ayer era precisamente que con motivo del 27, donde nosotros somos conscientes que hemos hecho un trabajo muy intenso, hemos conseguido paralizar la industria y la UGT ha trabajado muchísimo en esta huelga. Sin embargo, lo que decían los compañeros en nuestro Congreso es que no hubo una rentabilidad ante la opinión pública, que esa rentabilidad la ha llevado a comisiones obreras. Entonces se había producido un cierto vacío de liderazgo en el día 27. Nicolás Redondo apenas se dejó ver la noche de la huelga general del 27 de enero. Muchos le criticaron entonces que no diera la cara ante los afectados por la quiebra de la PSV, la cooperativa de viviendas en la que participa UGT y que ha acabado con los ahorros de más de 20.000 familias que han visto cómo sus casas quedaban sin construir. La PSV, el sueño dorado de una vivienda barata, ahora convertido en pesadilla. Los cooperativistas son la espina clavada en UGT. Hoy, sin ir más lejos, han estado presentes en el Congreso para amargar la fiesta, para que nadie se olvide de ellos. La responsabilidad de Nicolás Redondo como máximo dirigente de la UGT es una responsabilidad por omisión, control que debería haber. Hombre, hay una cierta responsabilidad de tipo moral, no material, éramos socios minoritarios, incluso quizá la responsabilidad es de no haber seguido eso, de no haberlo controlado de una manera mucho más intensa, de haber tolerado quizá un cierto grado de gigantismo que adquirió IGS, y en este caso pues hemos hecho, por decirlo, la autocrítica consiguiente en cuanto, repito, ¿no?, a una responsabilidad moral. No por más dicho es menos doloroso. Para el líder de los obreros socialistas desde 1976, para el luchador de Baracaldo, militante en la clandestinidad, elegido secretario general cuando agonizaba el franquismo, cuando la lucha obrera era un constante esfuerzo por salir a la luz. En este congreso semiclandestino todavía, porque estábamos esperando a Nicolás, es que va a venir o le coge la policía y tal, y habíamos hecho una movilización extraordinaria en el extranjero, para que viniesen todos los líderes sindicales de Europa, para hacer presión sobre el gobierno de Arias. Y en el restaurante Bayona, en Cuatro Caminos, hicimos ese congreso en una euforia extraordinaria.
Paco Santín fue, como Nicolás, un niño de la guerra, es decir, un niño vasco al que sus padres arrancaron de las bombas en Guernica. Paco Santín ha venido al Congreso de UGT. El jueves le entregó un documento a Nicolás Redondo, hijo. Es un documento especial que no tiene la familia Redondo. Es la sentencia de un despido de Nicolás en diciembre de 1973. Es un juicio que perdió el abogado Felipe González Márquez. Su amigo del Congreso clandestino de Suresnes, pequeña localidad del sur de Francia, donde en enero de ese año Nicolás cedió el puesto de secretario general del PSOE al joven Isidoro, el nombre de Felipe González en la clandestinidad. La historia de un reparto de papeles que por repetida ya es un tópico. Es tópico porque parece, bueno, que al último que parece que todo el nombramiento de Felipe pues se debe a mí en absoluto. Yo creo que Felipe, bueno, es un hombre que, bueno, es un líder, una capacidad reconocida, una gran capacidad de liderazgo, y que yo lo único que hice, que en aquel entonces cuando me proponían que fuera yo, pues tuve quizá el sentido común, decir que yo no era el mejor candidato para ese puesto y que me parecía que lo podía hacer mejor Isidoro. Ya no existe Isidoro y Suresnes forma parte de la historia. 8 años después de aquel congreso clandestino, 10 millones de votos dieron el gobierno de España al Partido Socialista. Poco después, la UGT se convertía en la principal fuerza sindical del país. PSOE y UGT codo con codo. Pero es difícil ser líder sindical y estar en el partido del gobierno. Lo que empezó como un matrimonio feliz fue deteriorándose en la convivencia. En 1984, Felipe González acudió por última vez a una manifestación del 1 de mayo. En 1985, el gobierno aprobó la ley de pensiones. Como fondo, los socialistas habían comenzado la reconversión industrial. Nicolás Redondo rompió con la disciplina socialista y votó en contra de esta ley. Redondo Urbieta, no. En octubre de 1987, Nicolás Redondo renunció a su escaño como diputado socialista. Precisamente para no entrar en una cierta esquizofrenia de en el Parlamento defender una cosa que como sindicalista pues tenía al último que discutir, que combatir y que rechazar. Consiguientemente, en evitación de esa esquizofrenia, dimití como diputado. Libre de ataduras, se soltó la lengua. Se esforzó en independizar a UGT de su tradicional dependencia del PSOE. ¿Y sabes cuál es tu problema? Tu problema, Carlos, son los trabajadores. No es la banda salarial, ni es el 7%. Son los trabajadores, tu problema. Como simple sindicalista de izquierdas, buscó la alianza con el sindicato Comisiones Obreras, ya liderado por Antonio Gutiérrez. Y juntos decidieron hacer la vida imposible al gobierno del PSOE. ¡Yo quiero gobierno de izquierda! ¡Quiero gobierno socialista! Nicolás Redondo ha respaldado 3 huelgas generales. La primera y la más dolorosa para Felipe González, la del 14 de diciembre de 1988, cuando España paró en protesta por el Plan de Empleo Juvenil. Éxito para los sindicatos, rotunda respuesta ciudadana a una convocatoria sindical encabezada por una UGT enfrentada a su antiguo brazo político, el Partido Socialista en el poder. 3 años de críticas a una política económica diseñada por antiguos compañeros. Sí, con el gobierno socialista ha habido 4 huelgas generales. De las 4, 3 ha participado la Unión General de Trabajadores, en otra no. Bueno, yo creo que es una constatación que nos tenía que hacer reflexionar a todos, y en primer lugar al gobierno, porque no se va a la huelga por puro capricho, ni se puede estimar que esto está en función de diferencias entre el gobierno y la Unión General de Trabajadores. Hay quien dice que Felipe y Nicolás nunca han sido amigos, solo compañeros de proyectos que un día se enfrentaron. Yo creo que va a ser muy difícil retomar aquellas relaciones de amistad que teníamos, porque, por lo menos subjetivamente, es más que evidente que se han erigido una serie de barreras, por lo menos psicológicas, y él vivirá en un mundo que es el suyo, me parece, y yo viviré en otro que es el mío. Nicolás se va a su pueblo, a jugar al mus y a escribir memorias. Dice que es por cansancio, quizá también por decepciones. Con él se marcha un modo de entender la militancia y hacer sindicalismo. Deja un poco de nostalgia y también incertidumbres. Se lleva recuerdos que guarda para sí.
Uno de los más emotivos fue en el año 76 cuando celebramos el Congreso aquí, en una situación de total y absoluta ilegalidad. Otro tema también muy emotivo es cuando trajimos los restos de Largo Caballero, que fue un encierro además multitudinario. Y podría decir, bueno, pues muchos efectos de este tipo, de tipo positivo. Y el más amargo lo guardo realmente, lo interiorizo, como una cosa muy reservada solo para mí en este caso.